Hola hermanos y hermanas queridos, nosotros continuamos nuestra serie de mensajes diarios acerca de los 8 templos de Dios. Hoy nosotros continuamos hablando sobre el templo quinto, del cual hablamos ayer. Nosotros vimos ayer un escaneo de versículos que hablan de aquel quinto templo. Nosotros somos edificados como piedras vivas. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Nosotros somos detallados como un pequeño templo. Donde están 2 o 3, allí yo estoy en ellos, dice Jesús. Quien edifica este templo es Jesús. Él es la piedra angular. Él también es la piedra principal. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y nosotros somos las piedras que se edifican una sobre otra ya más o menos durante 2000 años. Ahora, sobre el templo terrenal habían sacrificios, incienso, un sumo sacerdote, y quiero hablar sobre estas cosas que hay paralelos dentro del marco espiritual, del templo espiritual sobre el cual hablamos. En el templo estaban los sacrificios por la mañana y al atardecer, y por supuesto habían tipos de sacrificios, ofrendas que las personas querían traer. En Romanos capítulo 12, en el versículo 1, nosotros encontramos nuestro sacrificio que nosotros hacemos. Voy a leer en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así de que el sacrificio que nosotros hacemos es nuestra vida, nuestro diario vivir. Nosotros estamos llamados a cambiar, a renovarnos en nuestro pensamiento. Cuando venimos a Dios en fe por primera vez, nosotros venimos con un tipo de pensamiento mundano de nuestra carne que está dirigida por nuestros voluntad, el placer, pero cuando el Espíritu de Dios entra a nuestras vidas, empieza una obra de renovación, un nuevo nacimiento de un nuevo hombre que crece dentro de nosotros, y poco a poco el hombre viejo va bajando y el hombre nuevo va creciendo, y nos vamos renovando en nuestro entendimiento para decidir y discernir según la voluntad de Dios y someter nuestra voluntad, si es una voluntad de pecado, y obrar según la voluntad del Espíritu Santo que puso en nosotros. De hecho, con este servicio diario nuestro, sacrificamos nuestra vida diariamente. También hay situaciones extremas que es necesario sacrificar la vida física. Hay personas que han muerto por la santificación del nombre, por la fe en Dios. Así como habían en el templo sacrificios, así también nosotros tenemos un sacrificio. Cuando se habla por sacrificio, por un pecado, por pecado, Jesús es nuestro sacrificio. Podemos pedir perdón porque Él es nuestro sacrificio. Está escrito en Isaías 53, un capítulo completo, que Jesús se sacrificó por nuestros pecados. Ahora tenemos la ofrenda. En el templo terrenal habían ofrendas. Esto se puede leer en el Levítico 7, versículo 12, y en otros lugares. Y en Hebreos 13, versículos 15 y 16, nosotros leemos acerca de la ofrenda que nosotros sacrificamos. En Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que nosotros damos a Dios? El fruto de labios que agradecen a su nombre.
cuán importante es no solo pedir a Dios, ayúdame, instrúyeme y las demás peticiones que nosotros tenemos, no olvidarnos de dar gracias a Dios por lo que Él ya hizo. Y lo más grande que Él hizo fue mandar a Jesús, su Hijo unigénito, para salvarnos. Estamos llamados a darle las gracias por todas las cosas, incluso por las más pequeñas, por un día nuevo que Él nos da, por la visión que nos da para ver las escrituras y poder levantar nuestra mirada y contemplar toda su creación, por el alma que Él me ha dado para alabarle, por, por cada oportunidad que me da para servirle, por tantas cosas y por supuesto por los niños, por la familia, por el sustento, agradecerle a Dios, fruto que confiesa su nombre. También leímos, debemos de dar a los huérfanos, a las viudas, servir, sacrificar todo esto que hacemos por los demás. Él dice que lo hicimos para Él y esto agrada a Él, una ofrenda que agrada al Señor. En el templo había incienso. Ustedes saben de que el sacerdote entraba al sitio que se llamaba santo y allí sobre el altar de oro sacrificaba diariamente incienso. Queremos leer ahora el incienso que estamos llamados a sacrificar. Eso está en Apocalipsis 5:8. No es solo el único sitio, pero es el sitio que he elegido. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios nos revela que nuestras oraciones son como incienso que sube al trono de su gracia en los cielos. Dios que se sienta en los cielos, que está más allá de la atmósfera que nosotros conocemos, de las nubes, más allá de las galaxias y el espacio, más allá de todo esto, en el tercer cielo está la morada de Dios. Y la oración modesta nuestra en nuestro cuarto, cuando nosotros caemos a nuestras rodillas y oramos al Señor, sube hasta allá a los cielos ante su trono de la gracia, a pesar de la gran distancia física, pero en el espíritu llega al cielo. Qué oportunidad tan grande tenemos de sacrificar incienso a nuestro Padre en los cielos. También nosotros tenemos un sumo sacerdote. Esto lo leemos en Hebreos 4, 14 y 15. Por supuesto, es Jesús, el Mesías. Hebreos 4, 14 y 15. Leeré. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó por todo lo que nosotros podemos pasar. Él caminó todo este camino sin pecado. La palabra de Dios nos anima de venir ante su trono de gracia en confianza. Gracia es algo que tenemos que obtuvimos sin merecerlo. Y así es nuestro Padre en los cielos, que hace gracia con nosotros. Este templo que ha venido siendo edificándose durante 2000 años será arrebatado y todas las piedras vivas que ya murieron se levantarán en la primera resurrección, serán arrebatados y seremos juntados con ellos en las nubes. Esto lo leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer los versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nosotros subiremos al Señor en los cielos. Esto me recuerda el primer tabernáculo, el tabernáculo que fue hecho en el desierto. Betzalel, hijo de Uri, que recibió la sabiduría para edificar el tabernáculo. Y en un día, en el segundo año, en el primer mes, en un día este tabernáculo fue fundado. Y también el Espíritu de Dios descendió sobre el altar como fuego, pero en un día. Pero también el templo de Salomón tiene una pista de lo que ocurre con nosotros, porque las piedras de este templo fueron formadas en el campo. Todo el ruido de los martillos, toda la suciedad ocurrió en el campo, no en el sitio de edificación, porque en el sitio de edificación estaban todas las piedras completas y se edificaban una sobre la otra. Y somos así iguales que esas piedras que Dios pule para que estemos listos cuando Dios nos recoja y estemos juntos con Él en los cielos. Quiero animarles con estas palabras, hermanos. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.